Bueno, familia, realmente muy contento. Para mí es un gran placer poder estar acá compartiendo con ustedes, porque creo que la palabra de Dios, o sea, tener el placer de compartir la palabra de Dios es realmente, o sea, una oportunidad única que el Señor en su misericordia nos da. Entonces, después de ya varios capítulos que hemos venido estudiando el libro de Daniel, llegamos a uno que es sumamente interesante porque es una oración en medio de este capítulo que ha tenido historia, que ha tenido literatura apocalíptica, y ahora estamos con una oración al Señor en medio de todo el proceso. Estamos en esta serie tan chiva, inquebrantable, basada en la historia entonces de Daniel. Hemos ido viendo desde el capítulo 1 al 6 una historia completamente cronológica, desde que Babilonia va y ataca a Israel y los lleva en cautiverio, y pasa todo este proceso completamente cronológico hasta que llegamos al capítulo 6, en donde diferentes personas en el reino, ya estamos con los persas, empiezan a engañar al rey Darío para que envíe a Daniel al foso de los leones. Empiezan a utilizar, la estrategia que utilizan es básicamente aprovecharse de la costumbre que tiene Daniel de orar y usar eso para poder deshacerse de él. Entonces establecen un decreto y le dicen al rey: Rey, tenemos este decreto, y suena chivísima. ¿Por qué? Porque es básicamente que toda la adoración del reino tiene que ser al rey. Toda. Si cualquier persona adora algo o alguien que no sea el rey, va echado directo al foso de los leones. Y el rey, pues como buena persona que es, le sonó muy bonito. De si todo el mundo empieza a decir que no pueden adorar a nadie más que a mí, pues yo lo acepto, y no lo pensó, firmó el decreto. Y después dijeron: ok, Daniel está orando. Jason nos explicaba cómo durante toda su vida, en realidad, Daniel se ha caracterizado por renunciar a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y es sumamente interesante porque él realmente, en este caso particular, renunció a su propia vida en pro de mostrar que aún el peligro de muerte no es suficiente para hacerlo temer al hombre, sino que él siempre va a honrar al Señor. Vemos a un Daniel que claramente tiene su vista en el Señor. Él está viviendo exiliado en Babilonia, pero vive completamente en pro de Jerusalén, del reino de Dios, la nación que representa a Dios. Entonces hoy, de hecho, el título he querido nombrarlo en pro del reino, porque de la misma forma en la que Daniel se encuentra como un extranjero, como un exiliado en este reino, nosotros hoy vivimos en un mundo que está completamente en contra de nosotros. Estamos en un mundo que está completamente en contra del Señor, queriendo siempre atacar nuestros valores, queriendo siempre atacar o ver como tonto lo que creemos. Y tras de eso vamos viendo cada vez más cómo la maldad va aumentando. Pareciera como que esto no tiene salida. Y tenemos un montón de situaciones que se nos complican, y vemos tanto desastres naturales, y vemos corrupción en los gobiernos, vemos problemas en Asia. Esta situación con Afganistán a mí me tiene muy afectado por diferentes razones. Y pareciera como que no hay solución. Incluso la vacuna, yo juraba que es la pandemia, yo juraba que esto iba a durar 3 meses. Y ya llevamos año y demasiado tiempo. Entonces, pareciera como que se nos está saliendo todo de control. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Parece como que los gobiernos se ponen en contra y de pronto nos ponen limitaciones, y después no queremos tal vez como ver que también tenemos que cuidarnos, pero sentimos como que todo está desajustado, todo el mundo tiene opiniones diferentes y no vemos una solución. Pero de la misma forma que Daniel, tenemos que aprender a vivir en pro del reino de Dios. Dios le ha mostrado a Daniel en los 2 capítulos anteriores que Él es el que está en control. Él tiene control sobre los reinos, sobre los gobernantes, Él tiene el control sobre su iglesia, y Él va a venir al final y va a poner un fin completo a la maldad. Entonces nosotros, como su iglesia hoy, como exiliados en este mundo, tenemos la capacidad de confiar
en que Él es quien nos sostiene y vivir hoy en pro del reino. El capítulo 9 es muy chiva porque la cronología del libro de Daniel se detiene en el capítulo 6. Capítulos 7 y 8 son estas visiones de Daniel, pero se devuelve a los tiempos de Babilonia cuando Belsasar era el rey de Babilonia. Entonces, el capítulo 9 está, si tratamos de ubicarlo en el tiempo, está una vez que Persia llega y conquista, Darío está en su primer año de reinado, pasa lo del foso de los leones, y después de esto es que Daniel llega y dice, en el primer año del rey Darío, yo entendí, y empieza después a orar. Entonces lo que quiero que veamos son algunos principios que Daniel revela en esta oración para poder vivir en pro del reino de Dios. Su carácter ha sido intachable a lo largo del libro, pero esta oración nos muestra 3 puntos específicos que quiero que veamos, que nos van a ayudar a que hoy nosotros vivamos también en pro del reino de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Esto es un gran privilegio. Por amor a tu nombre, te pido que me permitas ser un instrumento para compartir lo que tienes que decirnos el día de hoy. Prepara nuestros corazones para recibirlo y aplicarlo cada día de nuestras vidas. Con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir entonces de una vez a Daniel capítulo 9 y voy a tratar de leerles del versículo 1 al 4. Y tengamos esto en mente. El primero de los principios que yo veo de Daniel, que nos expone en la palabra de Dios, es que tenía una clara convicción de que las escrituras son la palabra de Dios. Dice Daniel 9, del 1 al 4, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de años que, por la palabra del Señor, fue revelada al profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, que era un total de 70 años. Versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Se calcula que este primer año del rey Darío era aproximadamente el 537 a.C., justo 69 años después de la primera invasión de Babilonia a los judíos. Quiere decir que si sacamos las cuentas, son 69 años desde que Babilonia atacó a Judá. Entonces dice Daniel que él está leyendo la escritura y él entiende y saca cuentas y dice, llevamos 69 años en esto, ya algo tiene que estar por suceder. Pero vean qué interesante, porque Daniel tenía una gran posición en el reino en los persas. Prácticamente era casi que el segundo al mando, porque él se había ganado esa posición a lo largo de los diferentes imperios. Él estuvo tanto en Babilonia y tanto en Persia en una altísima posición. Y él tenía toda la capacidad de hacer algo para que ya esto se fuera a cumplir. Vamos a ver, año 69, yo empiezo a mover las piezas para que ya se cumpla la profecía. Para eso Dios lo puso en esa posición, ¿no? Pero no, él no hace eso, él no busca ayudar al Señor, él confía en que lo que el Señor escribió, lo que el Señor dijo en su palabra, eso se va a cumplir.
¿Cómo? Él no lo sabe, pero va a suceder. Y lo que hace en lugar de buscar una solución y con sus propias fuerzas, tal vez tratar de ayudar a Jerusalén, él lo que hace es buscarlo en oración. Él entiende que para conocer al Señor lo que tenemos que hacer es buscarlo en su palabra. Su palabra es la revelación completa de quién es Él. Él nos ha dado exactamente lo que necesitamos hoy para conocerlo. La Biblia es muy clara que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil entonces para corregir e instruir en justicia y para preparar al siervo de Dios para toda buena obra. Entonces Daniel lo podemos ver a lo largo de su vida. Posiblemente estos jóvenes al inicio se llevaron algunos rollos. Posiblemente valoran tanto la palabra del Señor que lo tenían ahí y constantemente estaban estudiando su palabra. Daniel entonces lee Jeremías 25, que es justamente el pasaje donde habla de los 70 años y reconoce que esto entonces debe cumplirse. Y además, vamos a verlo un poco más adelante, pero si vemos en esos 4 versículos que leímos, él menciona la palabra del Señor un montón de veces. Dice, en el año 2, en el año primero del reinado, pude entender los libros. Él estaba estudiando los libros. Dice, por la palabra de Dios que fue revelada. Más adelante dice, el Señor ama a los que guardan sus mandamientos. Y después reconoce que Israel se ha apartado de sus mandamientos y sus ordenanzas. Si seguimos leyendo, en realidad toda la oración, Daniel basa su comunicación con Dios de acuerdo a la palabra. Él basa quién es Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de sí mismo y basa que han pecado, que se han apartado, que han fallado también por lo que dice entonces la palabra de Dios. Para vivir en pro del reino necesitamos tener esta convicción clara. La Biblia es la palabra de Dios. Lamentablemente en este tiempo es muy sencillo que nos hagamos a un lado de la Biblia o que queramos creer como cosas ahí de la influencia de tantas influencias de filosofías, ideologías que hay que dicen como que todos los caminos llegan a Roma. Eso no es así. La Biblia lo dice muy claramente. Jesús es el camino, es la única forma, no hay de otra. Y si nosotros entendemos que Jesús es nuestro Señor, que Él ha venido y dado su vida por nosotros, también entendemos y creemos que su palabra, toda, completa, lo que me gusta y lo que no, es lo que vale para mi vida. Por medio de su palabra es que yo debo regir mi vida. El valor que yo tengo lo da la palabra del Señor. Porque Él nos ha hecho entonces a su imagen y a su semejanza. Y eso es lo que hace que yo tenga valor. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Porque aun cuando estaba apartado de Él, cuando había pecado, cuando mi relación estaba destruida, Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice su palabra. Porque Él nos ha amado, nos ha perdonado, porque su gracia es abundante. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice su palabra. Pero su palabra también nos dice que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que llevar una vida que agrada al Señor. Y esa es la parte que no nos gusta. Es muy fácil aceptar todas las bendiciones que Dios promete, pero no su santidad. No lo que Él exige. Y vamos a ver, no es que lo exija para que seamos salvos, eso lo tenemos todos muy claro. Se trata de gracia, para que nadie pueda jactarse. Pero si yo amo al Señor y he entendido lo que Él ha hecho por mí, yo busco agradarle. Su Espíritu Santo en mi corazón produce un cambio, produce un fruto. Y todo esto entonces es para acercarme más a Cristo y ser más como Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
equipado para toda buena obra. Eso es 2 Timoteo 3:16 y 17. Entonces, vemos a un Daniel que tiene toda su confianza en Dios porque conoce a Dios y lo busca entonces a través de su palabra. Él sabía que si ya habían pasado 69 años, Dios lo iba a cumplir. Más adelante, nada más como para que lo tengamos presente, al siguiente año el rey Ciro establece el decreto, eso lo vemos en Esdras 1, establece un decreto para que Israel pueda volver a reconstruir el templo. Nuestro Señor cumple su palabra y esa es la confianza que tenemos en Él. Confiamos en Él porque se ha revelado a través de su palabra y porque su palabra es verdad y Él cumple. Lo segundo que vemos en Daniel, lo vamos a tratar de leer desde el 6 al 14. Daniel está afligido en este momento porque capítulos 6, 7 y 8 nos muestran estas visiones que nos hablan del fin del pecado, nos hablan de los diferentes reinos, nos hablan de absolutamente todo, pero no nos aclaran qué va a suceder con Israel y por eso es que Daniel está tan afligido. Él sabe un montón sobre lo que va a pasar, pero en su corazón yo me lo imagino diciendo como, bueno, ¿y qué pasa con Israel? Estoy seguro que él tiene en mente Levítico, donde el Señor nos habla de las consecuencias de apartarnos de su ley, pero también la promesa de que si volvemos nuestros ojos a Él, Él nos va a restaurar. Estoy seguro que él tiene a Deuteronomio también en mente y él tiene claro que lo que están viviendo es consecuencia de lo que pasó. Y entonces en ese momento, en medio de la aflicción, él viene a buscar al Señor en su palabra, pero también a hacer una confesión real, una confesión de quién es Dios y una confesión de nuestros pecados. Entonces vemos versículo 6. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Dios, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido su voz. Nuestro Dios, no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros en sus siervos y profetas. Ciertamente, versículo 11, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Entonces, aquí lo vemos sumamente claro. O sea, realmente Daniel lo tiene clarísimo. Él entiende que todo lo que está sucediendo es justamente la consecuencia de lo que ha vivido Israel. Él lo leyó en Jeremías y lo entendió. 70 años decretó el Señor que Babilonia iba a estar en control de Israel. Después de esto iba a caer el imperio, pero él lo tiene muy claro, que es la consecuencia de sus acciones. También tiene muy claro que el Señor es justo, que Él es fiel y que de Él es la misericordia. Dice el 12, y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros la calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esa calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención
a tu verdad. Por lo tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo sobre todas las cosas que ha hecho, pero nosotros no hemos sido obedientes a su voz. Entonces, aquí vemos a un Daniel haciendo una confesión completa. Es súper amplio la forma en la que él describe el pecado de Israel y el pecado propio. Creo que en una vida que va en pro del reino de Dios, hay dos conceptos que tenemos que tener sumamente claros, que son sumamente importantes. Y es precisamente quién es Dios y cuál es la realidad de nuestro pecado, la severidad de nuestro pecado. Y entonces la necesidad que tenemos de que Dios mismo sea quien nos libre y nos rescate. Daniel ha escrito cómo desde el puro inicio Israel no fue fiel. Él menciona de nuevo, basado en las escrituras, habla muchísimo de nuestros padres, de nuestros reyes, de nuestros antepasados. Rechazaron la palabra que recibieron a través de los profetas, rechazaron tu voz, se negaron a obedecer. De hecho, si vemos las palabras específicas que él utiliza para describir el pecado, podemos ver donde dice, no hemos escuchado a tus siervos, hemos cometido infidelidades contra ti, nos hemos rebelado, no hemos obedecido la voz del Señor, hemos transgredido tu ley, hemos pecado, hay iniquidad en nuestras vidas y no hemos obedecido. Son diferentes palabras que él usa en esta porción del texto. Y es sumamente interesante porque lo que me muestra es que él es muy completo a la hora de hacer una verdadera confesión de su pecado. En el hebreo hay 3 palabras que generalmente se traducen al español como pecado. Algunas de las versiones más modernas pierden tal vez un poco el sentido de la traducción si nos vamos a la Reina Valera, Biblia de las Américas y otras que son un poco tal vez más literales. En español también se usan 3 palabras para describir el pecado, que es pecado, transgresión e iniquidad. Y suenan palabras viejísimas. Yo sé que nadie usa esas palabras del todo porque son palabras como muy extrañas, pero nos describen un poco más qué significa esto del pecado. Kata es la primera palabra que se traduce literalmente como pecado, que en realidad lo que significa, o el uso de la palabra original, es fallar al blanco. Y se usa en un contexto moral, de que hemos fallado nosotros a la santidad de Dios. Hemos fallado a nuestro objetivo de ser santos como el Señor es santo. Esa falla, que no hemos alcanzado a la meta, es el significado literal entonces de la palabra kata. Después tenemos a la palabra pesha, que es transgresión. Y esa es muy interesante, porque esa se usa mucho en un contexto de relaciones. Cuando estamos en una relación donde hay un pacto, donde hay un enlace, un vínculo con una persona, y se destruye esta relación, se destruye esta confianza que hay, esa es la palabra que describe pesha. Esa transgresión es fallar entonces a la confianza, es clavar el puñal en la espalda de la persona que ha confiado en mí, que me ha amado. Y la última que se utiliza es avon, que es la que significa iniquidad. Y eso es bien interesante porque lo que se aplica es muy amplio su aplicación, pero habla de esa conducta completamente corrupta que tenemos. Consecuencia del pecado, es imposible que nosotros tengamos esta conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, porque nuestro pecado ha destruido, nos ha hecho imposible ser santos como el Señor es santo. Y también abón se utiliza como las consecuencias del pecado. Entonces el Señor lo que dice también es que por nuestro abón, por nuestro pecado, nuestra iniquidad, Él ha venido
y Él va a cargar nuestro abón, nuestra iniquidad sobre sus hombros para deshacerse, o sea, para llevar el pecado a nosotros. Esto es lo que ha hecho y esa es la descripción entonces completa de cómo hemos fallado nosotros. Y Daniel usa todas estas palabras en esta oración. Su confesión entonces es muy completa de que no hemos alcanzado la meta, de que hemos destruido la confianza y la relación que tenemos con Dios por nuestras acciones, porque somos totalmente incapaces de comportarnos de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y esa es la necesidad que tenemos entonces de nuestro Señor. Esa es la necesidad que tenemos porque en esta incapacidad lo único que tenemos, la única esperanza que tenemos es que el Señor dijo que Él ha cargado nuestras iniquidades sobre sus hombros. Las cargó en la cruz y ahí pagó el precio de todas ellas. Daniel reconoce entonces su pecado y hace una confesión completa. Pero también reconoce quién es el Señor. En medio de la oración él dice, tuya es la justicia, Señor. Al Señor pertenece la compasión y el perdón. Nuestro Señor, Dios, es justo en todas las obras que ha hecho. Daniel tiene presente la Escritura y en medio de su confesión de pecado, él está recordando también, donde el Levítico él dice, si se arrepienten, los voy a traer. Donde en los profetas hablan muchísimo. Ezequiel 36 es uno de los capítulos más lindos, donde él dice, de los confines de la tierra los voy a traer. Y yo, el Señor, los voy a limpiar con agua y van a ser purificados. Voy a cambiar ese corazón de piedra y pondré uno nuevo. Y así podrán cumplir mis mandamientos, porque el Señor es quien nos puede limpiar. Él es quien pone su espíritu sobre nosotros. Él es quien pone un nuevo corazón, incluso esta capacidad de aceptarlo y de buscarlo, de amarlo y de cumplir entonces con su palabra. En esto se basa el Evangelio. En que hemos entendido, gracias a la obra del Espíritu Santo, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hemos decidido rendir nuestra vida en una confesión real. Hemos hecho al Señor nuestro Dios y Él nos ha llenado con su perdón, su misericordia y su gracia. De esto se basa una vida en el reino, entendiendo que la palabra de Dios y buscándolo a Él con total humildad y confianza de que su gracia es para siempre. El tercer punto que veo para una vida en pro del reino de Dios es que Daniel tiene un enorme celo por el nombre de Dios. Entonces vamos a leer a partir del versículo 15. Dice, ahora Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como se ve hoy, hemos pecado y hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los pueblos que nos rodean. Ahora, Dios nuestro, escucha nuestra oración, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor a ti mismo. Oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira las desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha y perdona. Señor, atiende y actúa, no tardes, por amor a ti mismo. Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Esta forma en la que cierra Daniel la oración es sumamente interesante, porque lo que está diciendo es, no se trata de nosotros, a final de cuentas, se trata de tu nombre. Vean
tantas veces que Él repite, o sea, te has hecho un nombre en la tierra y por amor a ti mismo escucha mi clamor. Esta es la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. No es por nosotros mismos, no es por nuestros méritos, sino por ti mismo, porque tu nombre se invoca sobre esta ciudad. El principal objetivo de Daniel en esta oración no es que el Señor responda a lo que Él quiera. El principal objetivo de esta oración es glorificar el nombre de Dios. Esta vida conforme al reino de Dios tiene como objetivo principal que la gloria siempre sea para Dios. Siempre. En el momento que nosotros tratamos de tomar este lugar, estamos mal. Estamos mal. Daniel lo tiene muy claro. Y si nosotros lo vemos, Efesios 1 es uno de los capítulos más lindos porque nos describe todo este proceso de la salvación desde antes de la fundación del mundo y cómo el Señor nos tiene para que seamos salvos con un propósito muy claro y es la alabanza de su gloria. Él repite 3 veces en el capítulo, el versículo 6, el 12 y el 14 y él expone, Pablo nos expone este proceso de salvación y él nos dice, han sido salvos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito que tenemos entonces a la hora de que vivamos una vida conforme al reino. Tenemos seguridad de que Dios está en control. Tenemos seguridad de nuestra salvación. Tenemos seguridad de que Él está con nosotros. Y nuestra vida entonces va en pro de traer bendición y alabanza entonces al nombre de Dios. 1 Pedro 2:9 es uno de los versículos que tiene que estar grabados en nuestra mente, sobre todo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Daniel responde o le pide al Señor que responda a lo que ya está en su palabra, a lo que Él ha prometido, por amor a su nombre, por la gloria de su nombre. Hoy nosotros somos la representación del reino de Dios en la tierra. Nuestras acciones tienen un impacto en el nombre de Dios, o cómo se ve el nombre de Dios en esta tierra. Y Él es justo, y Él va a ser fiel a su propio nombre. Él va a tener cuidado de nosotros. Pero nosotros también tenemos que tener ese cuidado de que todas nuestras acciones entonces sean en pro de glorificar el nombre de Dios. Es interesante porque si recordamos el tercer mandamiento, lo que dice Dios es, no usen mi nombre en vano. Y si vemos Isaías 48, él habla de cómo por amor a su nombre ha contenido la ira sobre Israel. O sea, por la alabanza de su nombre ha decidido no destruir a Israel. Y de hecho el versículo 10 de Isaías 48 dice, te he purificado, no como la plata, sino que te he probado en el crisol de la aflicción. En los tiempos difíciles, tal vez como estos que estamos viviendo, es cuando más se complica el tema de honrar a Dios, de buscar siempre la gloria de Dios. Pero también tenemos que recordar que los tiempos difíciles son parte de la misericordia de Dios. Cuando en un tiempo difícil llegamos a este momento en donde no hay nada más, ya se acabó, mis fuerzas no dan, mis capacidades no dan, donde ya la gente alrededor mío tampoco da, cuando ya no hay nada. Y Dios es todo lo que tenemos, Dios es todo lo que necesitamos. En ese momento la misericordia de Dios se presenta para que podamos volver nuestros ojos a Él y entender que a final de cuentas Él es fiel a su nombre, Él es fiel a sus promesas, Él nos rescata y Él nos va a levantar. Él es todo lo que necesitamos y estos tiempos difíciles son un medio de gracia para que podamos volvernos a Él. Una de las grandes
confianzas que tenemos cuando vivimos en pro del reino de Dios, entendiendo que hemos buscado entonces su palabra, que hemos hecho una verdadera confesión, que hemos reconocido quién es Él y que hemos buscado la gloria de su nombre. La gran confianza que tenemos es que el Señor responde. Los versículos que continúan a partir del 20 son muy interesantes porque Él dice que ni siquiera había terminado de orar. Y llegó la respuesta del Señor. Dice, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado. Esto es el versículo 20. Y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios, todavía estaba yo en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido a explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Vean qué chiva. Daniel viene haciendo una confesión completa de su pecado y él ha mencionado muchas veces de que el Señor ama a los que guardan sus mandamientos. Y ahora viene este ángel cuando él está humillado en oración, entendiendo su posición, confesando, y viene este ángel y le dice, sos muy estimado. O sea, esto es definitivamente, es recompensa, es ver cómo el Señor siempre responde a los que buscan vivir en pro del reino, vivir en pro de la voluntad del Señor. El Señor responde y Él estima. De hecho, nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Entonces podemos tener esa seguridad de que Él está atento a nuestra oración. Y dice, vengo para que entiendas. El Señor, vamos a ver, el Señor no está buscando que todo sea muy místico. Él ha dado su revelación para que podamos conocerlo. Acá es donde está lo más importante. Y viene entonces el versículo 24, que es un versículo súper interesante. Dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y de entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con la plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 60 semanas y 2 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que su destrucción completa, que ya está decretada, sea derramada sobre el desolador. Es interesante porque entonces en medio de la aflicción de Daniel, en medio de la confesión, el ángel viene a revelar esto. Y acá es donde estamos y tenemos que recordar las 2 visiones anteriores, capítulos 7 y 8. Porque entonces hablamos de que la primera parte, o sea, de que en contexto esto está justo después de que Darío entonces lo envía al foso de los leones. Pero las visiones habían sucedido antes, cuando era Belsasar, en tiempos de Babilonia. Entonces, Daniel tiene en su mente visiones que hablan del final del pecado. De hecho, es muy interesante porque si vemos Daniel 7:27 nos dice que la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea, Daniel tiene claro que al final Dios va a establecer su reino. El 28 también habla
de este personaje. El capítulo 8 habla de este personaje que dice que destruirá a muchos. Es el versículo 25 al final. Dice, aún se levantará en contra del príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Entonces, teniendo estas visiones en mente, cómo el Señor ha prometido tener control sobre todos los reinos y el final del pecado asegurado, se les revela esta profecía de 70 semanas, donde 69 nos permiten conocer o le revelan a Daniel cuándo va a venir Jesús, que es súper interesante. Hablamos al inicio de que en el primer año de Darío ya se estaban cumpliendo los 70 años, pero recordemos en Esdras, capítulo 1, cuando se da el decreto para restaurar el templo, de pronto, unos años más adelante, Artajerjes detiene la construcción o la restauración de Israel. Y él dice, hasta que se establezca un decreto firmado por mí, esta gente no puede restaurar la ciudad. Pero el mismo Artajerjes en tiempos de Nehemías, dice que es en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, o sea, tiempo después, él finalmente promulga este decreto que permite la reconstrucción completa de la ciudad. Y el ángel le dijo, has de saber, vamos a ver, y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, en total 69. Si hacemos cálculos fáciles, rápidos, y hacemos ahí un 69 por 7 en años, nos van a dar 483. Este mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes se calcula que es el 444 antes de Cristo. Y si usted suma, da 39 después de Cristo. Entonces uno dice como, está muy cerca, pero no me calzó, no me dio exacto, no me dio preciso. Lo bueno es que los estudiosos han ido haciendo todo este proceso y entendiendo que en estos años se utilizaba el calendario lunar, que no usaba 366 días, sino 360. Entonces, a la hora de hacer este cálculo con 360 días, nos da que la muerte de Cristo sea en el 33, en el mes de Nisán del año 33 después de Cristo. Ahora, no quiero que nos metamos como mucho en el tema de sacar cuentas y tal vez desviar un poco la atención de lo que realmente importa. Menciono esto porque la certeza de esta profecía nos da seguridad de quién es Cristo. Me parece muy importante que podamos ver cómo Dios literalmente, Él dice, establece un tiempo y su palabra se cumple. Me parece que es súper chiva poder tener esta seguridad de lo que Dios ha dicho y quién es Cristo. Demasiados años antes. O sea, son 480, son 500 años antes de que Cristo venga, se había dado esta profecía tan exacta de que Él iba a venir y iba a morir por nuestros pecados. Qué maravilla entender cómo el Señor en su gracia nos da pruebas de que su palabra se cumple. Nosotros que vivimos ahora en este tiempo, ya después de que esto tal vez ha venido a conclusión, podemos tener mucha seguridad de que el Señor está en control de todo. Eso nos permite recordar entonces, hay una semana número 70, que esa es donde tiene más controversia. Las 69 semanas hay un consenso muy grande. Generalmente no hay mucha discusión en el cumplimiento de esas 69 semanas. La 70 es la que tiene tal vez un poco más de debate, pero no es importante en el sentido de que esta semana 70 va en relación con lo que hemos visto en 7 y 8, en donde lo que tenemos claro es que el Señor está en total control de todos los reinos y que Él va a poner fin a la maldad. Este lenguaje apocalíptico que es tan interesante porque no es el fin del mundo, sino que es el fin de la maldad y que finalmente vamos a poder vivir
sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento. Entonces podemos poner nuestros ojos en el Señor, convencidos de que allá vamos. Y hoy lo que hacemos entonces es vivir en pro del reino de Dios, entendiendo que somos la iglesia, la representación del Señor acá en la tierra. Buscamos entonces su palabra para conocerlo a Él más. O sea, reconocemos que Él es nuestro Señor, confesamos nuestro pecado y buscamos poner fin. El Señor va a poner fin sobre todo el pecado y toda la maldad al final del tiempo, pero hoy nosotros tenemos la responsabilidad de poner fin a mi pecado. Qué llamado tan chiva es poder entender que el Señor nos sostiene y nos levanta para que podamos hoy poner entonces fin al pecado y de esta manera hacer un reflejo realmente de quién es Dios y que otros puedan conocerlo a través de nosotros. ¿Qué les parece si mientras pasan los compañeros de alabanza, qué les parece si oramos? Señor, muchas gracias porque nos has dado tu palabra, porque tu palabra habla a nuestros corazones de maneras que no podemos siquiera entender. Nos confronta y penetra como espada de dos filos para que podamos conocerte y reconocer que eres nuestro Señor. Te pido hoy que esta semilla que ha sido plantada en nuestras vidas tenga fruto abundante. Señor, haz crecer este fruto por amor a tu nombre. Permite que podamos honrarte, que podamos reconocer que tu palabra es verdad, que podamos confiar en que tú tienes el dominio sobre absolutamente todo y que podamos ser tus representantes en esta tierra de una manera digna. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.